Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes donde quiera que nos estén viendo, aquí en el estado de Aguascalientes o en cualquier otra parte de la República Mexicana, en otros países, incluso en otros continentes. Que el Señor les bendiga a todos, les amamos en el amor de Cristo. Y bueno, pues nuevamente bienvenidos y bienvenidos a este nuevo curso, ¿verdad? A esta nueva serie de enseñanzas, de estudios bíblicos que le hemos llamado La Piedra Angular, primera parte. Amén. ¿En qué consiste estas enseñanzas, esta serie de temas o de estudios bíblicos? Bueno, pues son un conjunto, fíjese bien, precisamente de ello, de estudios bíblicos. Amén. Estudios de la palabra de Dios. Estudios que todos necesitamos, estudios que van a formar en nosotros esa base, ese fundamento bíblico apegado a la palabra, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y que va a formar, fíjese bien, también en nosotros la doctrina de nuestro Señor para nuestra vida cristiana. Amén. Así que bueno, pues es una gran bendición para un servidor, el pastor Israel Macías, el poder venir en esta ocasión los días martes, ¿verdad? En punto de las 7 de la tarde, hora aquí en México, para compartir estos preciosos temas y estudios mismos que yo le invito a que usted también los comparta con otros. Amén. Tal vez usted conoce a alguna persona que de repente tiene dudas, tiene ciertas preguntas en relación a la doctrina cristiana, en relación a temas, fíjese bien, que forman parte de la esencia o de la base de la vida cristiana. Amén. Así que yo le invito a que los comparta con ellos, a que les envíe el link. Esta transmisión se va a estar realizando tanto por Facebook así como por YouTube. Así que comparta el link, ¿verdad?, con aquellas personas. Mire, hágale llegar la invitación y dígale, mira, es una serie de temas, ¿verdad?, para nuestra fe cristiana, para la doctrina en nuestra vida cristiana. Amén. Así que bueno, la invitación está abierta para todos, no solamente para aquellas personas que tal vez comienzan en el cristianismo. No. Estos temas son para toda la iglesia cristiana. Y déjele digo por qué. ¿Por qué estamos haciendo la invitación a todos? Por el hecho, hermano, de lo siguiente. Hoy en día necesitamos volver a nuestros principios. Necesitamos ir al fundamento de nuestra fe. Recordar, repasar, volver a estudiar esos fundamentos bíblicos para que nuestra fe, hermano, hermana, se fortalezca en el Señor. Cuanto más, obviamente, para todos aquellos que apenas comienzan, ¿verdad?, ese discipulado, comienzan esa vida cristiana, ¿verdad? Y cuanto más el hecho de que si lo compartimos, fíjese bien, con aquellos que lo necesitan. Creo sin duda que esto va a ser de mucha bendición para las vidas de todos ellos, pero también para la vida de todos nosotros. Amén. Así que no diga, estos temas no son para mí. Yo ya soy muy maduro, yo ya conozco esos temas que va a compartir el pastor Israel. Mire, si ya los conoce, gloria a Dios. Pero no le hacen ningún daño el repasar temas que son tan importantes para nuestra fe. Amén. Y se lo vuelvo a decir. Cuando nos encontramos en crisis, en problemas, en incertidumbre, cuando estamos en tribulaciones, incluso escuche esto que le voy a decir, necesitamos volver a nuestros fundamentos, a nuestro origen, a nuestros principios bíblicos, para que nuestra fe vuelva a tomar esa fuerza que nos empuje a salir adelante, tomados de la mano de Dios, de toda situación que estemos pasando. Amén, ¿qué le parece? Así que bueno, pues la invitación está abierta para todo tipo de personas, para todo tipo de grupos, para cualquier congregación, para cualquier familia en sus hogares, amistades, amigos, hermanos en Cristo, aquellos que comienzan, aquellos que ya tenemos años. Esta serie de temas creo sin duda que van a ser una gran bendición. Así que, bueno, pues los vamos a estar transmitiendo los días martes en punto de las 7 de la tarde. Ya sabe que quedan grabados ahí en las redes sociales para que nuevamente los pueda volver a ver o
compartir. Amén. Así que bueno, pues yo invito también a la iglesia Casa de Reconciliación, ¿verdad? La iglesia que el Señor me permite pastorear, a que estén atentos también a estas enseñanzas preciosas. Amén. Que aunque ya hemos hablado de ellas en otro momento, que aunque tal vez sean cosas que ya hemos mencionado, que ya hemos compartido, que ya hemos discipulado, pero es muy necesario tenerlo presente, y más por aquellos que, mire, a veces de nuestras familias que están viniendo a la iglesia, que se están acercando al Señor, que más que nosotros les demos el ejemplo de que tanto nosotros, ¿verdad? Obviamente estamos tomando esta serie de temas y compartirlos con ellos, motivarlos a ellos para que también ellos puedan tener un alimento espiritual que forme precisamente esa base, ese fundamento para sus vidas. Amén. Así que en lo que son peras o manzanas, vamos a echarle ganas a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Amén. Prepárese. Mire, tengo aquí atrás de mí un pizarrón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaré anotando algunas cosas. Tal vez en algunos otros martes les estaré presentando algunas diapositivas, algunas imágenes, anotaciones en el pizarrón. Así que yo le pido, tenga su Biblia a la mano, tenga una libreta también a la mano, ¿verdad? El día de hoy vamos a comenzar con el estudio número 1, ¿verdad? Que le hemos llamado La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Así que usted puede ir tomando notas. Si usted quiere el manual, si usted quiere el estudio, por ejemplo, del día de hoy, yo se lo mando en PDF a su correo o bien a su WhatsApp, y usted ya lo puede tener ahí y lo puede estar checando, ¿verdad? Usted lo puede estar siguiendo. Incluso, escuchen esto, este material también es muy viable, es muy factible para aquellos que están al frente de grupos de discipulamiento, de discipulado, ¿verdad? Entonces, es un material que, mire, está al alcance de todos. Si usted tiene una célula en casa, una célula de estudio, si usted tiene, no sé, un curso que está dando en la congregación, o no sabe por dónde empezar, cómo llevar a cabo todo esto, le quiero decir que esta serie de temas, la parte 1, ¿verdad?, es ideal para comenzar un discipulamiento con aquellos, ¿verdad?, con quienes a veces decimos, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo les hablo? ¿Qué temas les comparto? ¿Por dónde me voy? Bueno, este es una serie de temas preciosos que les van a servir como guía, como pauta, para que puedan ustedes asimismo discipular a aquellos de quienes el Señor les ha hecho responsables. Llámense iglesias, llámense una célula de estudio bíblico, llámese simplemente un grupo, ¿verdad? Un grupo que se reúne a estudiar la palabra de Dios. Estos temas les van a servir perfectamente para saber por dónde, para saber el cómo, y sobre todo van a ser de grande bendición. Así que esto no lo vendo, mal haríamos, hermano, en hacer eso. Esto lo proporcionamos. Si usted lo quiere, ¿verdad?, yo le puedo estar enviando los temas, ¿sí?, para que usted los esté compartiendo con sus grupos, ¿verdad?, con aquellos que necesitan estos fundamentos de la palabra de Dios. Amén. Así que solamente hágamelo saber. Aquí en la descripción, ¿verdad?, están mis datos, está mi número de WhatsApp, está mi correo electrónico. Comuníquese conmigo, mándeme un mensaje. Pastor Israel, me haría favor de enviarme el estudio del día de hoy, el estudio de la siguiente semana, y con todo gusto se lo envío, ¿verdad?, para que sean de bendición. Amén. Así que bueno, mire, vamos a comenzar el día de hoy con el estudio número 1, que le vuelvo a repetir el título, es La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Tal vez usted diga, ay, la Biblia, pues claro que es la palabra de Dios. Ok, fíjese, si usted se cree muy sabiondo, ¿verdad?, dígame quién escribió la Biblia. O pues usted me podría decir, pues el Espíritu Santo, pastor. Obvio que fue el Espíritu Santo el autor, pero dígame a través de quién. Amén. ¿Qué le parece? Es una pregunta tan simple que en ocasiones, fíjese bien, damos por hecho, ¿verdad?, de que ay, el autor de la Biblia sí es el Espíritu Santo. Pues claro que sí, pero damos por hecho, fíjese bien, cosas que a veces ni sabemos.
Y por allí en algún momento alguien nos va a preguntar, por allí en algún momento alguien se va a acercar y nos va a decir, oye, esta versión de la Biblia es correcta, oye, ¿por qué hay diferencias? Oye, ¿por qué, quién la escribió? ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo? Nos van a hacer preguntas y mire, es allí, ¿verdad? Donde usted va a decir, ¿cómo no le hice caso al pastor Isra, verdad? Que comenzó estos estudios preciosos. ¿Para qué? Para que yo pueda contestar ese tipo de preguntas con quien sea. ¿Qué le parece? ¿Le podría yo hacer otras más preguntas? Mire, así como para evaluar, ¿verdad? Su conocimiento bíblico. ¿Y cree usted que las pudiera contestar? Dígame cuántos libros hay en el Antiguo Testamento, cuántos hay en el Nuevo Testamento. Dígame las divisiones del Antiguo Testamento, las divisiones del Nuevo. Dígame, ¿verdad?, en qué consisten, ¿sí?, todos aquellos libros, fíjese bien, que se consideran apócrifos. ¿Usted podría explicarlo? ¿Usted podría decir por qué se llaman así? ¿Por qué se les dio ese nombre? ¿Por qué hay una lista nada más aceptada de libros en la Biblia? ¿Por qué, hermano? Fíjese bien, en ocasiones damos por hecho cosas que todo mundo decimos, ay, sí, yo lo sé. Yo no necesito estudiar eso porque eso es trivial, eso es del ABC del cristianismo. Pero se da cuenta que muchas de las veces es lo que necesitamos saber para poderlo enseñar, para poderlo compartir con otros. Le hice preguntas que, fíjese, tal vez usted tiene alguna idea, ¿sí? Pero qué mejor tener el conocimiento bien claro al respecto de todo ello, ¿no le parece? Algún día alguien a usted le va a preguntar, se va a acercar y le va a decir, oye, ¿por qué la Biblia tiene libros diferentes? ¿Por qué está compuesta por varios libros? ¿Quiénes los escribieron? ¿Tiene contradicciones la Biblia? Y usted necesita, fíjese bien, este tipo de enseñanza para que pueda dar una respuesta certera a muchas preguntas que seguramente a usted le van a hacer. Tal vez no pueda abarcar todo, fíjese bien, un contenido muy amplio, muy vasto en estos temas, pero vamos a tratarlo de hacer. Déjele digo por qué. Porque queremos que esta serie de temas, ¿verdad?, los podamos llevar a cabo en un tiempo, fíjese bien, máximo de 1 hora. Amén. Entonces, para que sean ligeros, para que sean un poco prácticos y los podamos compartir. Y asimismo, fíjese bien, en un tiempo de 1 hora queremos abarcar estas enseñanzas. Amén. Claro que vamos a entrar a temas muy específicos como los que he mencionado con estas preguntas. Sin embargo, hablar de cada una de las respuestas a esas preguntas, mire, es un contenido tan grande, tan vasto, que en 1 hora no alcanzaríamos a hacerlo. Pero estoy seguro que lo que veamos en ese tiempo va a ser de grande bendición para usted y para todos aquellos que lo lleguen a ver. Amén. Así que compártalo. Amén. Yo le animo a que comparta todo esto que estamos comenzando el día de hoy, martes, una serie, fíjese bien, de estudios bíblicos que le hemos llamado La Piedra Angular, parte 1, o bien la primera parte. Amén. Van a ser aproximadamente 3 partes, pero estaremos comenzando, obviamente, con la primera. Así que bueno, el tiempo está corriendo. ¿Qué le parece si oramos, nos ponemos en las manos de Dios para comenzar? Así que bueno, corre la hora a partir de este momento que oremos. Amén. Vamos a orar. Señor, en este momento, cuántas gracias te damos. Estamos en este lugar, Señor, agradecidos por tu misericordia, por tu bondad. Ahí en los hogares o donde quiera que mis hermanos, mis hermanas se encuentren, también que haya gratitud, Señor, en sus corazones por la obra que tú haces en nuestras vidas, por tu misericordia, porque eres bueno, eres excelso, eres grande, Señor, eres precioso, Señor. Y aquí estamos, Señor, poniendo en tus manos este arranque, Señor, de estudios bíblicos, la piedra angular. Queremos aprender de ti más, tener fundamentos sólidos, compartirlos con aquellos que los necesitan, volver a nuestro principio y en él tomar esa fuerza que nuestra fe necesita para que, agarrados de ti, sigamos perseverando en la vida cristiana. Gracias por este tiempo.
en tus manos estamos y te damos a ti la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Mire qué hermoso es la palabra de Dios, amén. Bueno, entrando en materia, el tema de hoy, fíjese bien, le hemos llamado La Biblia es la palabra de Dios, amén. Así que voy a anotar el título aquí, fíjese bien, la Biblia es la palabra de Dios. Claro que para muchas personas, fíjese bien, en ello no hay problema. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, hay muchas personas para quienes sí, la Biblia no es la palabra de Dios. Para muchas personas la Biblia puede ser un libro de historia, puede ser un libro incluso, fíjese bien, hasta de arquitectura, puede ser un libro, hermano, de antropología solamente, ¿sí? Pero no la palabra de Dios. Es importante, fíjese bien, el tema de hoy, porque no nos debe de quedar ninguna duda al final de este estudio, de este tema, de que la Biblia es inspirada por Dios, de que la Biblia, siendo inspirada por Dios, es completa y totalmente la palabra de Dios. Amén. Tal vez si usted no tiene problema con esto, a su alrededor puede haber alguien que sí dude de que la Biblia no sea ello, la palabra de Dios. Así que le conviene a usted estudiar este tema conmigo, porque así vamos a presentar las evidencias que nos van a ayudar para poder contestar muchas preguntas y muchas dudas. Amén. Bueno, por principio de cuentas, fíjese bien, le quiero hablar de algunas de las características generales, ¿verdad?, de la Biblia. Para comenzar, fíjese bien, podemos decir, hermano, que es el único libro de la antigüedad que relata una creación especial. Y no solamente especial, sino, hermano, muy particular, muy peculiar. Entonces, fíjese bien, algunas de las características, ¿verdad?, que podemos mencionar es un libro, ¿sí?, que relata una creación especial. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos al hecho, hermano, de que la palabra de Dios, la Biblia, difiere, fíjese bien, o se diferencia de muchos libros que hay por allí, fíjese bien, que hay de autores de diferentes épocas, de diferentes culturas, incluso de diferentes áreas o ramas de estudio, que tratan de explicar lo que es la creación de la vida, lo que es la creación del mundo, la creación del universo. Bueno, la palabra de Dios es un libro desde tiempos muy antiguos, muy antiguos, que escuche esto, relata, describe, nos proporciona la información de una creación muy especial. Y por especial entendemos, acuérdese, muy diferente a todo lo que el mundo, a través de esos autores que le comento, se han encargado de tratarnos de enseñar. Y esto lo podemos ver hasta en los libros de primaria, ¿verdad? En los libros que forman parte de la educación básica en nuestro país, y muchas de las veces también en cualquier otro país. Bueno, esto es lo que hace diferente a la Biblia de todos los demás libros de historia, de antropología, no sé, de humanismo, de filosofía, incluso hasta de arquitectura, como le decía hace un momento, de cualquier área, de cualquier rama de estudio que hay en el mundo. La Biblia es completamente diferente porque habla de una creación muy distinta y que no concuerda con lo que el mundo ha enseñado. ¿De acuerdo? Mire, otra característica es que es el único libro antiguo que presenta una historia completa desde el primer hombre hasta el tiempo presente. A ver, ¿escuchó eso? Fíjese bien, una segunda característica es que es igual un libro que presenta la historia desde el primer hombre. Todos sabemos cómo se llama el primer hombre, ¿verdad? Adán. ¿Sí? Desde el primer hombre hasta el día de hoy. Qué importante es esto. Mire, ningún otro libro, ¿sí?, habla en relación a esto. No. Los demás libros se limitan o únicamente
abarcan un campo en el que tratan de explicar, sí, el origen del hombre, pero no tienen ninguna referencia precisa en cuestión del nombre de ese primer hombre, de cómo vivió, ¿sí? De qué es lo que él hacía. No. Ellos simplemente hablan, ¿verdad?, de una evolución, hablan de un choque, ¿verdad?, de esporas o de partículas. Ellos simplemente hablan, fíjese bien, de que una nube de gases en el espacio, en el infinito, ¿verdad? Pero no contienen a detalle la historia desde el primer hombre hasta el día de hoy. ¿Qué le parece eso? Es lo que la hace diferente. De hecho, la Biblia, fíjese bien, como he mencionado, es uno de los libros, si no es que el libro más antiguo que se conoce. Y sabe, por ahí se dice, ¿verdad?, que entre más antiguo sea un libro, el contenido de este es más veraz, más verdadero. ¿Qué le parece? ¿Usted había escuchado algo como eso? ¿Sí? Quiere decir, hermano, hermana, que fíjese que los libros que apenas salieron hace un par de décadas o hace 3 o 4 décadas hacia atrás, cuidado, ¿en qué se basan para sustentar lo que en sus preceptos de esos libros tratan de presentarnos? La palabra de Dios es el libro de libros, es el libro más antiguo que relata una creación especial y sobre todo la historia desde el primer hombre hasta nuestros días. ¿Qué le parece eso? Así que, discúlpeme, pero la Biblia no tiene comparación, no tiene igual. Amén. Y fíjese, apenas estamos empezando. Otra característica, hermano, es que es el único libro de la antigüedad que presenta un propósito para el hombre. Fíjese bien, como punto número 3, presenta un propósito. ¿Sí? ¿Un propósito para quién? Pues obviamente para el hombre. ¿Sí? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando escucha este tercer punto? O sea, un propósito para el hombre. A diferencia de los demás libros, mire, se limitan a querer comprobar cómo fue el origen de este. La Biblia no solamente abarca eso, sino que presenta, fíjese bien, el propósito, el objetivo, a dónde va, qué va a pasar con el hombre. Es decir, la Biblia no solamente es un libro que trata, fíjese bien, temas históricos en relación a la creación humana, sino que presenta el propósito de esta, presenta el objetivo para esta. Amén. Así que, hermano, bueno, en eso creo que también la palabra de Dios es muy superior a cualquier otro libro. Una tercera o cuarta, mejor dicho, cuarta característica, fíjese bien, es de que este libro contiene los patrones y normas más altas de todos los libros religiosos, ¿sí? Es decir, contiene normas, ¿verdad?, y patrones, ¿sí?, más altos, ¿sí?, que cualquier libro religioso, que cualquier libro de religión, vamos a ponerle, de religión, ¿sí? Espero que le entienda a mi letra, ¿verdad? Y que se alcance a ver hasta acá abajo. Creo que sí, no hay ningún problema, ¿verdad? Ok, ahorita ya voy a borrar y voy a empezar acá arriba otra vez. Fíjese bien, hay muchos libros de religión. ¿La religión qué es? La religión es un conjunto de normas, de dogmas, un conjunto de preceptos. Pero escuche esto, que hace el hombre, no que los hace Dios, sino que hace el hombre para intentar, fíjese bien, para intentar agradar a Dios. Esa es la diferencia con la Biblia. La diferencia es de que la Biblia contiene normas y patrones, contiene principios, preceptos, claro que sí, pero estos, a diferencia de los libros religiosos que el hombre hace, estas normas y patrones han sido ordenados por Dios mismo. Amén. ¿Y sabe para qué? No para que el hombre trate de agradarle, fíjese bien, de una manera religiosa a él, como un intento humano, sino la manera en la que Dios, fíjese bien, establece que le podemos agradar a él.
Hay una gran diferencia. Usted puede hacer algo para intentar agradar a otra persona, pero cuando esa otra persona, fíjese bien, le da a conocer a usted la manera en la que lo puede hacer, es diferente. Me explico. Es lo que es la diferencia con la palabra de Dios, la Biblia. Dios escribió ese conjunto de normas, ese conjunto de preceptos, de patrones en la Biblia para dárnoslos a conocer y decirnos, es por medio de ello, ¿verdad?, el que van a agradarme a mí. Amén. Eso es muy diferente a que cualquier libro de religión, cualquier pensamiento del hombre, cualquier dogma, cualquier rito, cualquier liturgia humana, trata de establecer un conjunto de pasos para querer agradar a Dios. No es así. Es Dios quien tomó la iniciativa y nos lo ha dado a conocer para que nosotros, siguiendo sus huellas, siguiendo sus pisadas, podamos agradarle a Él. ¿Y dónde están esas huellas? ¿Dónde están esas pisadas? En la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Entonces dése cuenta, tan solo desde ese hecho, hermano, dígame sí o no, la palabra de Dios es superior. Bueno, vamos a continuar. Fíjese bien, otra característica, hermano, general de las que estamos hablando de la palabra es de que es el único libro que ofrece redención del pecado y al mismo tiempo provee, fíjese bien, la forma de ser libre de la esclavitud del pecado. Amén. Fíjese bien, dos cosas son las que entendemos aquí, ¿sí? Vamos a verlas. En este quinto punto, ¿sí?, es un libro, fíjese bien, que ofrece redención, ¿sí? Redención del pecado. ¿Qué es la redención del pecado? Es decir, el que la Biblia, fíjese bien, nos muestra cómo la deuda que nosotros teníamos por causa del pecado, la Biblia nos muestra cómo ésta puede ser pagada. Eso es redimir, es dar un pago, hermanos, fíjese bien, es pagar algo para hacer libre, para que la deuda quede cancelada. Entonces, la Biblia nos ofrece, fíjese bien, el contenido por medio del cual nosotros podemos, creyendo por medio de la fe, hacer nuestro ese pago por causa de nuestros pecados. Yo no los podía pagar, nadie los podíamos pagar, pero la Biblia nos muestra que vino uno que tomó nuestro lugar para que esa deuda fuera saldada, para que fuera pagada. Esa es la redención del pecado. Pero también por otro lado, fíjese bien, no solamente nos muestra el que podemos ser libres de la deuda del pecado, sino que también, hermano, fíjese bien, provee, ¿sí?, provee la forma de ser libres del pecado. A ver, ¿a qué nos referimos con esta segunda cosa en este mismo punto? Nos referimos al hecho de que una vez que nuestra deuda es saldada por la obra del Hijo de Dios, somos libres del pecado. Amén. Obtenemos salvación, somos libres de la condenación de nuestros pecados. Pero a partir de allí, escuche esto, no significa que ya seamos perfectos o que no pequemos, sino que va a haber momentos en los que pequemos por tropiezo, no de práctica, no que nos dediquemos a hacer lo malo, porque precisamente de eso el Señor nos hizo libre, de eso el Señor nos redimió, pero podemos tropezar. Y la acción de tropezar es, hermano, cuando sucumbimos, cuando nos rendimos ante la tentación y caemos en un pecado, caemos en un tropiezo. Pero la palabra de Dios, escuche, provee la forma de ser libres de ese pecado, de ser tanto nuevamente perdonados, porque abogado tenemos a Jesucristo el justo, quien aboga por nosotros delante del Padre, y asimismo el ser fortalecidos en nuestra nueva naturaleza para no vivir en pecado. Amén. Entonces, qué importante es entender que así como la Biblia nos muestra cómo podemos saldar la deuda del pecado que teníamos, asimismo nos provee la manera en la que nos podemos mantener libres del pecado.
Amén. Qué hermoso. Otra característica, hermano, que podemos mencionar, déjenme borro aquí rápidamente. Otra característica que podemos mencionar acerca de la Biblia, fíjese bien, es el único libro que contiene profecías detalladas acerca de los últimos tiempos. ¿Sí? Es decir, fíjese bien, últimos, vamos a ponerle únicamente, últimos tiempos. La Biblia contiene información que les llamamos profecías. ¿Sí? Profecías, ¿por qué? Porque muchas de ellas no se han cumplido. Unas se están cumpliendo, pero hay muchas que faltan por cumplir. Por lo tanto, es el único libro, escuche, que así como lo vimos hace un momento, nos habla desde el origen del hombre hasta nuestros días. Bueno, nuestros días, ¿sabe qué implica? El hecho de que estamos viviendo ya los últimos tiempos. No hay ningún otro libro que se compare a la palabra de Dios que contenga desde el principio hasta el fin, de una forma coherente, de una forma organizada, de una manera, fíjese bien, comprensible para el hombre, dada a conocer por Dios para nosotros, que hable de forma tan detallada de todo esto, que incluye los últimos tiempos. ¿De acuerdo? Fíjese bien. Es otro libro también, es un libro que contiene continuidad y armonía. Precisamente lo que ahorita estaba mencionando, ¿sí? Es decir, la palabra de Dios no se interrumpe. La palabra de Dios no es, ¿cómo decirlo?, que abarca un tema, ¿verdad?, y luego otro y otro. Claro, contiene mucho contenido bíblico, claro que sí. Pero todo este contenido bíblico tiene continuidad, tiene armonía. Desde principio a fin se puede ver un solo mensaje en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es? Precisamente la redención del hombre, la redención del pecado. ¿Cómo puede ser libre del pecado que le condena? ¿De acuerdo? Entonces, la palabra de Dios, ese es el libro que, fíjese bien, podemos ver que desde el primer libro que la forma y hasta el último tiene esa continuidad y sobre todo esa armonía. ¿Y a qué nos referimos con armonía? Nos referimos a que esta no contiene errores, no contiene contradicciones, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero un poquito más adelante, permítame. ¿De acuerdo? ¿Qué significa, fíjese bien entonces, el que tiene continuidad y armonía? Vamos a hablar de algunas cosas pero muy importantes en relación a eso. Fíjese bien, si decimos que tiene continuidad y armonía, ¿qué significa? Mucha atención, espero que lo esté anotando, ¿verdad? Vamos a ponerle inciso A. Es decir, fíjese bien, fue escrita en un periodo de 1600 años. ¿Qué le parece eso? ¿Qué más? Fíjese bien, a través de 60 generaciones. ¿Qué más? Hermano, fíjese bien, escrita por más de 40 autores. E inciso D, vamos a mencionar otro. Fue escrita, fíjese bien, en 3 continentes. En 3 continentes, ¿de acuerdo? Espero que le entienda mi letra, ¿verdad? Ya pronto se va a ir acostumbrando. Fíjese bien, el hecho de que tiene continuidad y armonía se basa en estas pruebas. Fue escrita en un periodo de 1600 años. O sea, no fue escrita en un mes, no fue escrita ni siquiera en un año. Hermano, qué tremenda o qué mejor evidencia queremos, escuche esto, de saber que la Biblia se escribió en un periodo de 1600 años y cómo, fíjese bien, a lo largo de todos esos 1600 años, transcurrieron 60 generaciones aproximadamente, transcurrieron o bien participaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, 40 autores aproximadamente.
Obviamente estos 40 autores, fíjese bien, si hablamos de que fueron en 60 generaciones, en 1600 años, hablamos de que estos 40 autores, muchos de ellos ni siquiera se conocieron, no eran contemporáneos, no hablaban siquiera, tal vez, fíjese bien, el mismo idioma por algunos cambios, ¿verdad? Por algunas conquistas, por algunas cautividades que la misma nación de Israel vivió y que eran obligados a aprender, por ejemplo, otro tipo de idioma. ¿Me explico? 40 autores incluso de diferente clase social, de diferentes oficios, ¿sí? De diferentes épocas, como ya lo mencioné, porque es en un periodo de 1600 años. ¿Sí? No se conocieron muchos de ellos, no fueron contemporáneos. Entonces dígame, ¿sí o no es la prueba más grande de que la Biblia tiene continuidad y armonía y que ello contribuye a que sea el libro de libros, a que sea la palabra de Dios? Cómo a lo largo de un periodo tan grande, por más de 40 autores y más de 60 generaciones, y agréguele, escrito en 3 continentes, esos 3 continentes fueron Asia, Europa y África. ¿Sí? Europa, Asia y África. Dígame cómo, hermano, con todos estos ingredientes, ¿cómo se logra que un libro tenga continuidad y armonía? ¿Cómo se logra? ¿Sabe cómo? Solamente a través del Espíritu de Dios, claro que sí. Y con ello demostrar que la Biblia no tiene igual. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, fue escrita en 3 idiomas diferentes también, ¿sí? A propósito de esta evidencia que estamos dando acerca, hermano, de que tiene continuidad y armonía, escuche esto, ¿sí? Inciso E, escrita en 3 idiomas diferentes que fueron el griego, ¿sí? El arameo, así es, el idioma que hablaba nuestro Señor Jesucristo, y el hebreo. Fíjese bien, el griego era como el inglés hoy en día, era la lengua común, ¿sí? O el idioma universal en los tiempos de Jesús. Bueno, el arameo era el idioma que hablaba nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Era la lengua materna, por así decirlo, de nuestro Señor Jesucristo. Y el hebreo, hermano, bueno, pues este era el idioma del Antiguo Testamento, claro, el idioma del pueblo de Dios. Pero es a consecuencia de lo que ya le comenté, de las cautividades, de las cosas que llevaban a la nación de Israel a que fueran conquistados, a que el idioma hebreo se mezclaba, o bien como nación cautiva tenían que aprender otros idiomas. Eso provocaba que nuevas vertientes de estos, como es el caso del hebreo, se originaran. Amén. Y eso producía el hecho de que en ciertas épocas se hablara un idioma muy específico. Y eso hacía, obviamente, que, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, ¿sí? Y habitó entre nosotros hace ya casi 2000 años, escuche esto, pues Él hablaba un idioma que es el arameo, que podemos considerarlo que era el resultado, ¿verdad?, de la combinación entre las raíces hebreas con otros idiomas, a consecuencia de esa mezcolanza o de esas conquistas que la misma nación de Israel tuvo que pasar, tuvo que vivir por causa de la dureza, por causa de la rebeldía que había en sus corazones. ¿De acuerdo? Entonces escuche esto, ¿sí? En 3 idiomas distintos, agréguele a los demás puntos que acabamos de mencionar en relación a la continuidad. ¿Cómo se logra que un libro tenga eso? ¿Acaso no es Dios respaldando ese libro? ¿Acaso no es el Espíritu Santo respaldando a esos hombres a lo largo de todo ese periodo de años? ¿A lo largo de tantas generaciones? ¿A lo largo de tantos autores? Claro que sí. La palabra de Dios es supereminente, no tiene comparación. Amén. Gloria al Señor.
Hablemos un poco, fíjese bien, acerca de su circulación. Estos datos no los voy a anotar aquí en el pizarrón, pero vamos a hablar un poquito acerca de su circulación. Espero que ya los tenga y si no le puede poner en pausa, ¿verdad? Aquí me pongo a un ladito para que le pongan pausa y los pueda anotar. Pero vamos a hablar acerca de su circulación. ¿A qué nos referimos con su circulación? O sea, nos referimos al hecho de cómo la Biblia se fue propagando en todo el mundo. Bueno, fíjese bien, la Biblia es el libro que ha sido más leído por más personas que cualquier otro libro en el mundo. La Biblia es el libro de mayor distribución en el mundo. Fíjese bien, para el año de 1966, a ver, fíjese, le estoy hablando, ¿verdad? Del siglo pasado, o sea, 1966, ¿sí? Estoy hablando del siglo XX, estamos nosotros, ¿verdad?, en el siglo XXI. Bueno, en el año de 1966, tal vez muchos que nos están viendo sean más o menos como de ese año. Fíjese, a ese año existían 2.100 millones de copias de la Biblia. Es tremendo, ¿no le parece? Lo vuelvo a repetir, para el año de 1966 existían 2.100 millones de copias de la Biblia, ¿sí? Fíjese bien, la Biblia ha sido publicada en más de 1.300 idiomas y dialectos. Padre Santo, qué tremendo, ¿verdad? Fíjese bien, fue el primer libro impreso en la imprenta, ¿verdad?, de Gutenberg, ¿sí?, en el siglo XV, ¿sí? Cuando este hombre, ¿verdad?, inventó la imprenta. Mire, gracias a Dios, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Gloria a Dios. Es el libro de mayor venta en todo el mundo. Es el libro que ha roto récords, hermano, de copias, de ventas en todo el mundo. ¿Qué le parece eso? ¿No es prueba también de que la Biblia es superior a cualquier otro libro? ¿Cuánto usted valora la Biblia? ¿Tiene usted una? ¿Tiene a su alcance una ahí en casa? O tal vez en su trabajo, en el coche, algo que usted, ¿verdad?, pueda decir, que pueda atesorarla, que pueda usted valorar lo que tiene en sus manos. Espero que sí. Hoy en día ya las Biblias ya están en los celulares, ¿verdad? Y ya decimos, ya con eso es suficiente. Mire, no es malo, pero a veces nos distraemos mucho con el celular, ¿verdad? Y podemos empezar, sí, leyendo la Biblia y terminamos whatsappeando, terminamos mandando correos, trabajando, terminamos haciendo muchas cosas y ¿dónde quedó la lectura de la palabra de Dios? Por eso yo recomiendo en la iglesia, ¿verdad? A la iglesia yo recomiendo que traigamos todos nuestra Biblia en libro. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, la Biblia es un libro que contiene, escuche esto, que contiene 66 libros en total, ¿sí? ¿Cuántos libros contiene la Biblia? A ver, repítamelo. Contiene 66, ¿de acuerdo? Entonces son 66 libros divididos de la siguiente manera: en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Bueno, en el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros nosotros tenemos? Tenemos 39 libros. Y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Obviamente de estos 39 libros y de estos 27 también existen divisiones, ¿sí? Divisiones, es decir, grupos o segmentos de libros que componen estos totales, que le voy a enseñar, fíjese bien, rápidamente, ¿verdad?, con nuestras manos. Amén. Fíjese bien, primero en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, con el dedo pulgar, ¿verdad?, que es el dedo fuerte de la mano, ¿sí?, se encuentran los primeros 5 libros de la ley, o bien el Pentateuco, o el Torá, o la Torá, ¿verdad? Bueno, ¿qué libros son? Son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 y es el dedo fuerte de la mano, como si fuera la base, el fundamento. Amén. Bueno, después tenemos a los libros históricos con el dedo índice.
¿Se ha fijado que cuando contamos algo utilizamos el dedo índice? Bueno, los libros históricos cuentan historias y es por eso que a veces con el dedo índice señalamos. ¿Qué libros se encuentran ahí? Bueno, pues después de la ley tenemos Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Hasta ahí, ¿sí? Después viene de nuestra mano, fíjese bien, el dedo medio, que es, si se fija usted, es el dedo más alto, el dedo más largo de nuestra mano. De los 5 dedos que tenemos, es el más alto. Bueno, ¿sabe a qué nos hace referencia el dedo más alto de nuestra mano, el dedo medio? A los libros poéticos o bien libros sapienciales, ¿sí? ¿Que cuáles son esos libros? Bueno, después de Esther, pues son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cantar de los Cantares. Amén. Porque son los libros que nos elevan, ¿verdad? Al corazón de Dios, al pensamiento de Dios. Son libros que hablan de una forma muy poética, de una manera muy preciosa. Amén. Después tenemos con el dedo, fíjese bien, el anular, donde se ponen los anillos, como usted puede ver aquí en mi mano, ¿verdad? Tenemos los libros de los profetas mayores, ¿sí? Los profetas mayores. ¿Y sabe por qué menciono que es el dedo donde ponemos los anillos? Bueno, porque los libros de los profetas mayores son los libros que contienen mayormente las profecías tocante al Mesías, al Cristo, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Qué libros están ahí contenidos? Mire, después de Cantar de los Cantares viene Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Hasta allí, ¿sí? Profetas mayores. Y por último el dedo pequeño, ¿verdad? El meñique, ¿sí? Incluye a todo el grupo de los profetas menores. Amén. ¿Por qué se les conoce como profetas mayores y profetas menores? Rápidamente, la diferencia consiste en el contenido, en la extensión del contenido de estos libros. Es decir, no porque sean profetas menores quiera decir eso que se les discrimine o de que tengan menos importancia que los profetas mayores. No, cheque por ejemplo cuántos capítulos tiene Ezequiel, cuántos tiene por ejemplo Isaías, a excepción de Daniel, que es un libro de un profeta que contiene no muchos capítulos, pero aún así es considerado dentro de los profetas mayores porque contiene una gran cantidad de profecías muy importantes en relación al Cristo y a los últimos tiempos. Amén. Bueno, los profetas menores son libros, fíjese bien, de profetas cortitos. Vea por ejemplo Habacuc, vea Joel, vea Amós, vea Malaquías, y son capítulos, son libros de profetas muy cortitos, de 3, 4, 5 capítulos, tal vez alguno de ellos como Zacarías que llega a más de 14, cualquier cosita un poco más de 14, pero son contenidos pequeños comparados con los profetas mayores, ¿de acuerdo? Entonces la diferencia ¿en qué está? En el contenido. Es lo que marca profetas mayores de los profetas menores. ¿Qué libros están en los profetas menores? Ahí le va. Nos quedamos en ¿quién? En Daniel. Entonces viene Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Qué le parece? Lo mismo es con nuestra otra mano, fíjese bien, el Nuevo Testamento. Es exactamente lo mismo. El dedo pulgar, ¿sabe a quién representa? A los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es decir, es como si fuera la base. ¿Por qué? Porque son los libros que contienen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece eso? Amén. Bueno, déjeme le comento, fíjese bien que entre esos libros encontramos, entre los evangelios encontramos, fíjese bien, toda lo que Dios quiso que nosotros conociéramos de la vida de Jesús. Claro que por ejemplo Lucas, ¿verdad?, escribe que si se escribieran todas las cosas que el Hijo de Dios hizo, dice, no habría libros que pudieran contener todo lo que Él hizo.
¿verdad? Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿de acuerdo? Es la base. Después viene el libro histórico. A diferencia del Antiguo Testamento, que eran varios, en el Nuevo Testamento solamente es uno. Y ese único libro, fíjese bien, nos habla que es el libro de los hechos de hombres apostólicos, o bien el libro de Hechos de los Apóstoles. Es el libro histórico que cuenta cómo vino el Espíritu Santo a darle vida a la iglesia, que vino a formar a la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, y cómo la primera iglesia, fíjese bien, las primeras generaciones de la iglesia llevaron a cabo un tremendo mover del Espíritu Santo, extendiendo el Evangelio de Jesucristo para todos lados. Nos muestra el origen de la iglesia cristiana. Después del libro histórico, fíjese bien, vienen las cartas del apóstol Pablo, ¿sí? Que también están representadas con el dedo medio, el dedo más alto, ¿verdad?, de nuestra mano, que también está representado así por el hecho de que son más las cartas que Pablo escribió, y asimismo contienen, fíjense bien, la doctrina, contienen el pensamiento doctrinal de la fe cristiana. ¿Sí? ¿Y qué libros son? Bueno, pues son, fíjese bien, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, ¿sí? Que también son cartas que, aunque son dirigidas de una manera muy particular en el caso de Tito y de Filemón, pero son escritas también por el apóstol Pablo. ¿De acuerdo? Después vienen, fíjense bien, las cartas universales o epístolas universales, que sería con el dedo anular, ¿sí? Las epístolas universales son las que fueron escritas, por ejemplo, por Pedro, por Juan, por Santiago, ¿sí? Y que son precisamente, fíjese bien, primera y segunda Hebreos, y enseguida tenemos a Santiago, y tenemos después a primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, y asimismo también tenemos a Judas, no el Iscariote, no, Judas, ¿sí? Que en este caso, escuche esto, esa carta, ¿verdad?, solamente es de un solo capítulo, ¿sí? No es el Judas que entregó a Jesús, no, es otro Judas. ¿Usted ha leído el contenido de ese capítulo, de esa carta, hermano, pequeñita de Judas? Si no lo ha hecho, le invito a que lo haga, es preciosa. Por último, escuche esto, tenemos con el dedo meñique, no menos importante, tenemos el libro de la Revelación, que es el Apocalipsis. ¿Qué le parece? Entonces, con su mano, usted ya puede, fíjese bien, tener cómo explicar acerca de las divisiones de la Biblia, de los libros de la Biblia. 27 en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué pasa con los libros apócrifos? ¿Por qué se les llama así? Bueno, se les llama así porque su contenido, sí, no es, fíjese bien, aprobado. El contenido de esos libros no fue aprobado por los concilios, por el canon, ¿sí? El canon era un conjunto, fíjese bien, de ancianos de la nación de Israel, conocedores de la palabra, doctores de la ley, que sometían a prueba los libros que los autores cristianos, que los autores bíblicos, pues escribían. Había varias pruebas a las que sometían al libro, tanto de los del Antiguo Testamento como los del Nuevo. Entonces, cuando no pasaban esas pruebas, eran considerados apócrifos, es decir, que su contenido tal vez era redundante porque tal vez ya otro libro hablaba de eso, o porque su contenido no tenía fundamento o base en la palabra, en los profetas, o en algún contenido muy específico hablando doctrinalmente, ¿sí? También muchos de los libros apócrifos, por ejemplo, incluyen historias que podríamos decir que son fantásticas, ¿sí? Entonces, obviamente por causa de todo eso, este conjunto de órganos como el canon, los diferentes concilios que ha habido, fueron rechazando ciertos libros y solamente dejaron una lista permitida de estos que hoy en día usted y yo ya tenemos en lo que viene siendo la Biblia, la palabra de Dios, el libro.
Amén. Ya están reunidos allí todos esos libros que sí pasaron las pruebas que este conjunto de concilios llevaron a cabo para determinar si eran inspirados por Dios o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Fíjese bien, vamos a continuar hablando y quiero mencionarle, fíjese bien, que la Biblia ha sobrevivido, como usted no se imagina, ¿sí? A lo largo de muchos años, ha sobrevivido a la persecución. Persecución de reyes, de emperadores, de presidentes, de tiranos, de filósofos y asimismo, mire, de ejércitos enteros, o sea, conquistas. El pueblo judío, hermano, es un pueblo de mucho celo para con Dios. Y aún a costa de su propia vida se dieron a la tarea de preservar los escritos más antiguos de la Biblia para que estos no fueran destruidos. Fíjese, a costa de su propia vida. Y es algo, hermano, que hay que darle gracias a Dios. Ese celo que tiene este pueblo, la nación de Israel, que es gracias, fíjese bien, a ello que hoy usted y yo podemos tener la palabra de Dios reunida como tal. Amén. La palabra de Dios, fíjese bien, también ha sufrido, ¿sí? Persecución a través del tiempo. Imagínese cuántas generaciones, como ya le mencioné, cuánto tiempo la Biblia ha sufrido a través del tiempo, ¿sí? Épocas. Todo lo que podríamos, hermanos, nosotros mirar como la historia del hombre, cómo la Biblia ha sobrevivido los embates de cada época que hay en el mundo, de cada periodo, de cada, hermanos, fíjese bien, de cada momento histórico del hombre, la Biblia lo ha sobrevivido. ¿Sí? La Biblia ha sobrevivido también el análisis científico. Escuche esto, nunca se ha encontrado un error científico en la Biblia, así como se han encontrado en otros libros de los llamados sagrados, ¿verdad? Cuando se ha dicho que la Biblia tiene errores, escuche esto, o contradicciones, ha sido debido a información científica inadecuada o a la mala interpretación de quien la lee. Hay gente que dice sí que la Biblia contiene errores, que contiene contradicciones, pero es porque la interpretan a su manera, la interpretan mal, o bien la comparan con alguna fuente aparentemente científica que es inadecuada. Quiero decirle que la Biblia contiene, fíjese bien, más hallazgos científicos que muchos libros de ciencia, que muchos físicos, químicos, biólogos, que muchos investigadores desde hace siglos atrás y hasta el día de hoy, ¿sí? Por mencionarle uno. Sabe que la Biblia nos habla, por ejemplo, en el libro de Job, que la tierra era redonda. ¿Y sabe hasta qué siglo esto se vino descubriendo? ¿Sí? Por ahí podríamos hablar acerca que de los vikingos, que de Cristóbal Colón, ¿verdad? Y los grandes navegantes, ¿verdad? De las aguas marinas y cómo fueron descubriendo, ¿verdad? Que la tierra era redonda. Hermanos, la Biblia ya lo decía hace miles de años. ¿Me explico? Y así como eso, contiene, fíjese bien, muchísimos datos científicos que apenas el hombre hace algunos siglos al día de hoy ha ido descubriendo. Creo que haríamos bien en leerla, ¿verdad? Creo que haríamos bien en invitar a la gente a que lea la palabra de Dios. ¿Qué le parece eso? Fíjese bien, la Biblia, ¿sí? La Biblia misma dice que es la palabra inspirada por Dios. A ver, escuchen. A ver, mucha atención aquí. Todos, mucha atención. La Biblia dice de sí misma, ¿sí? No es que la Biblia trate de probar que es la palabra de Dios. No. Sino que la Biblia da información de sí misma de que es la palabra de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? La Biblia no es un libro que trate de comprobar que es la palabra de Dios. No. La Biblia es un libro que afirma ser la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Bueno, fíjese bien. ¿Dónde nos dice esto? Bueno, nos lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo número 16. ¿Qué le parece si lo buscamos rápidamente? ¿Tiene su Biblia ahí a la mano?
Gloria a Dios. Fíjese bien, segunda de Timoteo. ¿Qué le dije? Sí, Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo número 3 y versículo número 16. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice toda la escritura, ¿sí? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra inspirada, fíjese bien, aquí se lo voy a anotar, ¿sí? La palabra inspirada que nosotros acabamos de leer, ¿sabe qué es lo que significa? ¿Sí? En el griego, en el idioma original en el que está escrita, significa soplo o aliento de Dios. Soplo o aliento de Dios. Fíjese bien, así como Adán recibió vida por el soplo de Dios, ahí en Génesis capítulo 2, bueno, también la palabra de Dios es viva. También Hebreos, ¿verdad? Capítulo 4, verso 12 nos dice eso, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Bueno, fíjese bien, la palabra de Dios es viva y puede también dar vida. Es vida y puede también dar vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios contiene el soplo de Dios, el aliento de Dios, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Amén. Él es su autor principal. Él utilizó a más de 40 autores que agarraron la pluma, agarraron el instrumento para poderla escribir. Pero el Espíritu Santo es el autor principal y escuche lo que le voy a decir. Así como la palabra de Dios es viva, también la palabra de Dios puede dar vida. ¿Por qué? Porque contiene el soplo o aliento de Dios. ¿Y quién es el soplo o aliento de Dios? Pues es el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Fíjese bien, se menciona en el Antiguo Testamento que la Biblia, es decir, las Escrituras, es la palabra de Dios. Escuche esto. En el Pentateuco, 680 veces. En los libros proféticos, 1307 veces. En los libros históricos, 418 veces. En los libros poéticos, 175 veces. O sea, estas cantidades que les menciono es en el Antiguo Testamento, citas en las que la Biblia, la Escritura, dice ser la palabra inspirada de Dios. Gloria al Señor. Total que en todo el Antiguo Testamento, fíjese bien, 2600 veces, incluyendo 320 citas, fíjese bien, se considera que esto, hermano, nos habla de que no hay lugar a dudas, de que la Biblia es la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, escuche, en el Nuevo Testamento se menciona más de 1000 veces que la Biblia, la Escritura, es la palabra de Dios. Caray, más de 1000 veces. Pastor, ¿dónde están esas citas? Pues hay que leer la Biblia, hermano. Amén, póngase a leer la Biblia. No tiene Biblia. Qué importante es que todos tengamos una Biblia en libro, no en el celular. Yo sé que el celular facilita, sí, muchas cosas, pero también facilita la distracción. Así que yo le pido, consígase una Biblia. Si no tiene, mire a ver cómo le hacemos para conseguirle una, para hacérsela llegar. Amén, gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, fíjese bien, también la palabra de Dios menciona esto. Escuche, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ¿cómo decirlo? Mire, la palabra de Dios está compuesta, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento hay más, fíjese bien, de 1000 referencias, como ahorita le mencioné, al Antiguo Testamento. ¿Sí? Y en esas referencias del Antiguo Testamento, muchas de ellas hacen alusión a lo que le estoy explicando, a que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, no sé si me estoy explicando. El Nuevo Testamento maneja más de 1000 citas que tienen referencia en el Antiguo. Y más de esas 1000 citas del Antiguo Testamento hacen referencia a que la Biblia es la palabra
de Dios. Por eso ahorita lo que le comenté. Ahora, en el Nuevo Testamento, fíjese bien, encontramos pasajes muy específicos, como el que leímos ahí en 2 de Timoteo. Hay otro en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, donde dice que tenemos la palabra profética más segura. Amén. Entonces, así como en Hebreos también, donde dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, hermanos, simplemente el Nuevo Testamento, escuche esto, el Nuevo Testamento también habla de que la Biblia es la palabra de Dios. Y escuche la siguiente cantidad. Encontramos, fíjese bien, hechos en la Biblia que respaldan más de 36,000 citas, que respaldan que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué otro libro, hermano, contiene eso? Difícilmente. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de la Biblia? Mucha atención. ¿Cuál es la importancia de la Biblia? La Biblia no contiene la palabra de Dios, oiga esto, sino que en su totalidad es la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3:16. Amén. Ya lo leímos, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces la Biblia no contiene la palabra de Dios, no. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. La Biblia, fíjese bien, no es de interpretación privada, o sea, de interpretación personal, ¿sí? A mi manera o a mi gusto. La Biblia, fíjese bien, se interpreta por sí misma. Amén. En 2 de Pedro, déjenle busco la cita, ¿verdad? Se la voy a leer. En 2 de Pedro, capítulo número 1, leemos, fíjese bien, en el verso 19, lo siguiente. 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 19 al 21, leemos esto. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, escuche, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Alabe a Cristo conmigo, hermano, gócese, brinque de alegría, dele un aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios, qué precioso es esto. ¿Qué otra importancia tiene la Biblia? Escuche, no es un libro de historia, sino es un libro vivo, porque es la palabra viva de Dios y asimismo puede dar vida. Y una última importancia más. Dios es el autor de la Biblia a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a través, fíjese bien, de los santos hombres de Dios, como lo leímos aquí. Bueno, por lo tanto, escuche esto. Necesitamos al Espíritu Santo para su interpretación. Cualquier otro medio para su interpretación que no sea el Espíritu Santo puede terminar en confusión, puede terminar en que hay contradicciones, en que hay errores y puede terminar, en pocas palabras, en tragedia. Por eso las personas, escuchen lo que le voy a decir, los pensadores científicos, investigadores y filósofos y gente que en ocasiones se siente tan sabia en su propia opinión, escuche, le encuentran errores a la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Y como no tienen al Espíritu Santo, leen el libro como si fuera un libro de historia. Y entonces no le hallan coherencia, porque el Espíritu Santo no les da la revelación suficiente y necesaria para que la puedan entender. Y entonces terminan diciendo, la Biblia no es la palabra de Dios porque contiene errores, se contradice, es un libro más. Si escuchó lo que dije en este último punto, se lo voy a volver a leer. Dios es el autor de la Biblia a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo a través de los santos hombres de Dios. Por lo tanto, necesitamos al Espíritu Santo para su interpretación. Si no tenemos al Espíritu Santo, va a terminar aquello en confusión y tragedia. ¿Qué le parece? Mire, me esforcé por terminar en 1 hora. ¿Qué le parece?
El estudio comenzó, ¿verdad?, hace casi una hora, ¿verdad? Claro, la introducción desde que les di la bienvenida y todo, pero el estudio una hora. Me voy a estar esforzando porque sea el tiempo preciso, el tiempo exacto, para que sea un estudio digerible, un estudio, hermano, que comparta con otros. No quiere decir que si nos excedemos no lo sea, claro, también lo es la palabra, es el estudio de la palabra, pero voy a procurar no pasarme de una hora, amén. Compártalo con otros, compártalo con un grupo de estudio, comparta este tema. Si usted quiere el material escrito, yo se lo paso, yo se lo mando. Esto no se cobra, jamás hemos cobrado esto, ninguna enseñanza, ningún material, y créame que tenemos bastantes materiales. Jamás hemos lucrado con lo que el Señor nos ha dado y no vamos a comenzarlo a hacer. Si usted quiere el material escrito, mándeme un WhatsApp o mándeme un correo electrónico, ahí está mi información en la descripción de YouTube, o mis datos también están ahí en Facebook, y se lo mando en formato de PDF, los estudios que vamos dando, para que usted también los vaya compartiendo con otros, en casa, en la calle, en la iglesia, en un grupo de estudio, en un grupo de jóvenes, un grupo. Mire, que Dios use todo esto, que sea de bendición. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a terminar poniéndonos en las manos de Dios. Vuelva a ver el video, vuelva a ver todo el contenido, todo lo que explicamos. Es muy importante. Amén. Y compártalo, no lo olvide. Vamos a orar. Cristo, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por esta hermosa oportunidad de compartir nuevamente este estudio de tu palabra. Estudios de edificación, de bendición para nuestras vidas. Queremos que asimismo sean de bendición para otros, y te pedimos que nos guíes a que lo podamos compartir con aquellos que seguramente lo necesitan, que van comenzando, que van, Señor, creciendo, y que asimismo los que ya tenemos tiempo volvamos a repasar, volviendo a nuestro principio para ser fortalecidos en nuestro caminar contigo. Gracias te damos hoy. Bendice a todos mis hermanos en todo lugar, donde quiera que estén reunidos, donde quiera que estén, Señor, mi Dios, estudiando de tu palabra, recibiendo este alimento. Bendice las vidas, Señor, en cualquier continente, en cualquier país, aquí en la República, en nuestro mismo estado de Aguascalientes, a toda la iglesia, Casa de Reconciliación, cualquier otro ministerio. Bendice, Señor, a todos y cada uno de nosotros con la presencia de tu Espíritu Santo, con tu palabra en nuestras vidas. Te damos las gracias por este estudio. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, alabe a Cristo, ¿verdad? Gócese conmigo. Recuerde que los días martes vamos a estar transmitiendo en punto de las 7 de la tarde toda esta serie de temas que le hemos llamado la piedra angular, primera parte. Amén. Y hoy hemos comenzado con el tema que es: la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Bendiciones, que el Señor le guarde, que el Señor le siga llenando, ¿verdad?, de su presencia. Bueno, pues pase muy bonita tarde, noche o días, dependiendo de dónde nos estén viendo, ¿verdad? Aquí en Aguascalientes, pasen muy buenas noches, que el Señor les bendiga, les amamos en el amor de Cristo, y un servidor, el pastor y hermano Israel Macías, estamos para servirle. Amén. Un saludo, un abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga.